Hola a todos, soy Simón y trabajo asesorando a empresas tecnológicas en sus procesos de fusiones y adquisiciones. En este vídeo voy a explicarte paso a paso las distintas fases que conforman un proceso de venta de una compañía, con especial atención a los aspectos más relevantes dentro del sector tecnológico. La realidad es que muchos empresarios pues no están familiarizados con este tipo de procesos y es normal. Vender una empresa suele ser una experiencia que se vive una sola vez en la vida. Algunos han vendido una, unos pocos dos y muy pocos han llegado a hacerlo tres o más veces. Así que si estás pensando en vender tu compañía o simplemente quieres entender cómo funciona este tipo de operaciones, quédate conmigo porque te voy a contar todo lo que necesitas saber. Empecemos. Para mantener un orden voy a apoyarme en una presentación donde veremos las distintas etapas que conforman un proceso de venta de una compañía. Y antes de entrar en detalle, quiero aclarar algo. Si alguien pensaba que este tipo de procesos consisten simplemente en levantar el teléfono y cerrar la transacción en un fin de semana, siento decepcionaros. Vender una compañía es un proceso largo y exigente. En el mejor de los casos, puede durar unos 6 meses, lo cual ya se considera un éxito, pero lo habitual es que se extienda entre 12 y 18 meses, o incluso más, dependiendo de la complejidad de la operación. Pero no es solo cuestión de tiempo, son procesos muy complejos donde hay que alinear muchos factores y en los que hasta el mismo día de cierre la transacción puede caerse en cualquier momento. Muchos pensaréis, bueno, pero esto puedo hacerlo yo mismo y así pues me ahorro el coste de un asesor. Y es cierto, no necesitas un asesor para cerrar una transacción. Pero por otro lado, si lo que quieres es cerrar una muy buena operación, me temo que sí necesitas un asesor que te lleve el proceso. Un buen asesor no solo sabrá cómo obtener el mejor resultado, sino que además te permitirá, como emprendedor, seguir enfocado en la gestión diaria de tu negocio sin que éste, pues, se vea afectado por un proceso tan absorbente. Para ilustrarlo con un ejemplo real, una compañía española que se vendió a un grupo japonés por 80 millones de euros contaba a una persona del equipo directivo en una entrevista que internamente ellos se habrían sentido satisfechos vendiendo por 30 millones de euros, pero fue su asesor quien, cuando el comprador preguntó por la valoración, respondió que la empresa se valoraba en 100 millones de euros. Finalmente, la operación se cerró por 80 millones. Sin ese asesor, probablemente la venta se habría cerrado por 30 millones o incluso menos. En otras palabras, el asesor generó 50 millones de euros adicionales de valor para los fundadores. Antes de entrar en la fase de preparación, hay algo importante que sucede previamente, y estas son las reuniones iniciales con el emprendedor. En estas conversaciones, lo que se busca es la gestión de expectativas. Realmente siempre hago preguntas como: ¿por qué quieres vender? ¿Qué valoración tienes en mente? ¿Quieres vender el 100% de la compañía? ¿Quieres mantener el control? ¿Qué métricas tiene tu negocio? Estas respuestas ayudan a entender si la valoración que el emprendedor espera está alineada con lo que ofrece el mercado y si las métricas de la empresa pues resultan atractivas para potenciales compradores. Si considero que la compañía aún no está lista para salir al mercado o que la valoración está muy por encima de lo que el mercado estaría dispuesto a pagar, mi recomendación suele ser esperar y trabajar en mejorar esos aspectos antes de iniciar el proceso. Ahora sí, hablemos de la fase de preparación, una etapa que suele durar entre 1 y 3 meses aproximadamente. Todo empieza con una solicitud de información por parte del asesor, presentaciones corporativas, estados financieros divididos por líneas de negocio, por países, etcétera, y toda la documentación que permita conocer la compañía en profundidad. Cuanto antes se entregue esta información, antes podrá el asesor realizar una especie de due diligence interna. Esto, pues, le permitirá comprender bien la empresa y posicionarla correctamente, ya que el asesor será quien la represente en las primeras conversaciones con potenciales adquirentes. El posicionamiento es clave y requiere tiempo y estrategia. Un ejemplo reciente es la venta de Paradox a Workday. Es un ATS, es decir, un sistema de recursos humanos de seguimiento de candidatos con el que se actúa a través del lenguaje natural gracias a la inteligencia artificial generativa. Pero fíjate cómo cambia la percepción según cómo se posicione. No es lo mismo decir, bueno, pues es un ATS con el que puedes comunicarte por teléfono, que decir, mira, es una solución de recursos humanos impulsada por inteligencia artificial que permite automatizar las tareas internas de reclutamiento mediante lenguaje natural, liberando tiempo para que los reclutadores se centren en las tareas de mayor valor,
mientras a la vez mantienen una comunicación constante con los candidatos. El posicionamiento define cómo quieres que el mercado vea tu empresa y puede abrirte puertas en segmentos completamente distintos. Una vez el asesor cuenta con toda la información, se elabora el llamado SIM o IM, es decir, el Confidential Information Memorandum o Information Memorandum. Este documento describe en detalle todos los aspectos de la compañía, su historia, productos o servicios, clientes, mercados, situación financiera, etcétera. Suele tener unas 50 o 60 páginas, eso sin contar los anexos. Sin embargo, este documento no se envía directamente a los potenciales compradores. Antes se elabora lo que se llama un perfil ciego, es decir, una hoja resumen donde se describe la empresa sin revelar su nombre. Este perfil se usa para generar interés a potenciales adquirentes. En paralelo, también se prepara la llamada Management Presentation, una versión más breve del SIM que se utilizará más adelante a modo de apoyo durante las reuniones con potenciales adquirentes. Finalmente, en esta fase se trabaja junto con el equipo directivo en la Buyers List o también llamada Buyers Universe, una lista de entre 70 y 80 compañías que podrían estar interesadas en adquirir tu negocio. Dependiendo del tamaño de las empresas, estos compradores potenciales pueden clasificarse como estratégicos o industriales, los cuales pueden ser competidores directos o empresas complementarias, o también como financieros, como fondos de private equity. Si la compañía es pequeña, realmente la lista se centra en compradores estratégicos y fondos que podrían financiar la operación a través de una adquisición add-on o bolt-on, es decir, fiar la adquisición a una empresa de su portafolio. En cambio, si se trata de una empresa de mayor tamaño, por ejemplo, más de 10 millones de euros de facturación y tiene entre 2 y 3 millones de euros de EBITDA, ya es posible incluir adquirentes puramente financieros. Esta lista suele dividirse en tres categorías. Una primera de compradores prioritarios, competidores directos, empresas complementarias o incluso distribuidores interesados en realizar una integración vertical. Una segunda lista de firmas de private equity, ya sea para una inversión directa o una adquisición complementaria. E incluso también se pueden añadir agregadores o consolidadores de software. Y una tercera, más exploratoria, con compañías que hoy por hoy no operan en el mismo segmento, pero puede existir potencial de colaboración o partnership. En la mayoría de casos, los compradores finales suelen surgir de las dos primeras categorías, mientras que en la tercera categoría suelen hacer alianzas estratégicas o colaboraciones futuras. Una vez tenemos ya la documentación preparada, pasamos a la fase de Marketing y Management Presentations, la cual suele durar entre 2 y 4 meses. Y aquí quiero hacer un apunte importante. Si no tenéis un abogado especializado en M&A, contratad a uno. Muchos pensaréis, no, si yo tengo mi abogado de confianza, el de la gestoría, el que me lleva todo en la gestoría, y está bien, pero en este tipo de procesos no es suficiente. Necesitáis a alguien que realmente conozca el mundo de las fusiones y adquisiciones, que sepa cómo se estructuran los NDAs, que entienda los aspectos de la propiedad intelectual y que tenga experiencia revisando y negociando SPAs. Lo comento porque es muy común que alguien piense, bueno, mi sobrino estudió Derecho, seguro que puede ayudarme, seguro que esto lo puede llevar, y no lo dudo, seguramente sea muy buen profesional, pero si se dedica a derecho penal o derecho civil, es muy probable que no esté familiarizado con, por ejemplo, la cláusula de non-solicit que suelen incluir los NDAs en procesos de M&A, que es la que impide al comprador contratar directamente al equipo de la compañía que se quiere adquirir. Y sí, ha habido casos reales en los que se utilizó un NDA genérico que no incluía la cláusula de non-solicit, y tras la Management Presentation, el potencial adquirente se retiró del proceso, dijo, me retiro, pero acto seguido contactó a todo el equipo técnico para intentar contratarlos directamente e intentar recrear internamente el producto de la compañía que pretendía adquirir. Por eso insisto tanto en contar con un abogado especializado en M&A, porque lo mismo ocurre con el SPA, es decir, el contrato de compraventa. Si tu abogado no está acostumbrado a este tipo de operaciones, probablemente pues no sepa cómo funcionan, por ejemplo, las reps and warranties, que al final pues son una parte clave en cualquier transacción. Y quizá te preguntes, bueno, ¿y por qué está hablando tanto de los NDAs? Pues muy sencillo. ¿Recuerdas el perfil ciego de la compañía que preparamos en la fase anterior?
¿Y recuerdas la lista de potenciales adquirentes que elaboramos junto al equipo directivo? Pues bien, a esos potenciales compradores les enviamos el perfil ciego junto con el NDA. Si muestran interés, se firma, a veces incluso negociando alguno de sus términos. Y una vez ejecutado, les compartimos el SIM, es decir, el documento de 50-60 páginas donde se escribe detalladamente el negocio. Y seguramente os estaréis preguntando, bueno, pero ¿cómo se contacta con esos potenciales adquirentes? Los asesores de fusiones y adquisiciones contamos con bases de datos propias y también de terceros que nos permiten tanto identificar como contactar a las empresas más adecuadas para cada proceso. El contacto puede hacerse mediante distintos canales, ya sea correo electrónico, llamadas telefónicas, a través de LinkedIn o incluso por paloma mensajera si hiciera falta. Bueno, esto es una broma, pero lo importante es establecer el contacto y hacer un seguimiento constante hasta obtener una respuesta, ya sea positiva o negativa, pero obtener una respuesta. En este punto, las partes que han recibido el SIM suelen plantear preguntas preliminares sobre la compañía. A veces lo hacen a través de un Excel con una lista de cuestiones y otras con una breve llamada de unos 10 minutos con el asesor, más que nada para entender mejor el negocio y decidir si quieren seguir adelante en el proceso. Además, suelen solicitar un data pack con información adicional que les permita analizar el caso en mayor profundidad. ¿Y qué es el Data Pack? El Data Pack no es más que una carpeta compartida que contiene distintos documentos clave sobre la compañía. En el caso de una empresa tecnológica, normalmente lo que preparamos son tres documentos. El primero son los estados financieros detallados y mensualizados de los últimos 3 años. El segundo, el llamado Employee Census, donde se detalla de forma anónima el coste del personal. Y el tercero, se trata de una matriz de clientes, también anonimizada, con la facturación mensual de cada uno. Esto le permite a los potenciales adquirentes analizar métricas como la retención, el crecimiento o la concentración de clientes, entre otras. En definitiva, lo que buscamos con estos documentos es que los potenciales compradores tengan toda la información necesaria para, tras la Management Presentation, puedan presentar una indicación de interés bien fundamentada. Una vez las partes interesadas ya cuentan con toda la información necesaria para su análisis, aquellas que deseen continuar en el proceso son invitadas a participar en las Management Presentation. La Management Presentation es una reunión de normalmente unas 2 horas entre el potencial comprador y el equipo directivo de la compañía que se va a vender. Es el momento en el que ambas partes se conocen, se profundiza en el negocio y se resuelven todas las dudas que puedan surgir. El objetivo es que, una vez finalizada la reunión, el comprador esté en condiciones de presentar una indicación de interés. Bueno, ¿y qué es exactamente una indicación de interés? Se trata de un documento no vinculante en el que el potencial comprador expresa su intención de adquirir la compañía. En dicho documento se incluyen aspectos claves como la valoración o rango de valoración de la compañía, la estructura de la transacción, por ejemplo, si el pago será pues íntegro en efectivo, si habrá pagos aplazados o si habrá una parte que se realizará en acciones, las fuentes de financiación y los plazos estimados del proceso, entre otros. Idealmente, en este punto del proceso, damos con varias indicaciones de interés, quizá 3, 5 como mucho. Cuantas más mejor. Así, pues, nos permiten generar un entorno competitivo entre los compradores. Y esto es importante no solo porque ayuda a mejorar el precio, sino también a optimizar las condiciones de la transacción en beneficio del vendedor. En el caso de que tengamos varias partes interesadas, gestionamos lo que llamamos un proceso competitivo, el cual suele desarrollarse en 2 o 3 rondas de recepción de ofertas, dependiendo de lo competitivo que esté el proceso también. Durante estas rondas, mantenemos reuniones con los potenciales adquirentes para revisar sus propuestas, solicitar mejoras y filtrar aquellos que no puedan avanzar, ya sea pues porque su oferta económica o la estructura de la transacción pues no le resulta suficientemente atractiva al vendedor. Un aspecto importante en esta fase es el uso de la Process Letter. La Process Letter es un documento que establece la fecha límite para la presentación de ofertas y también detalla los términos mínimos que deben incluir dichas ofertas. Esto es clave, porque si no se marcan fechas concretas y claras, el proceso puede alargarse indefinidamente
y perder ritmo, algo que siempre buscamos evitar. El tema de la valoración es algo que tarde o temprano pues siempre acaba saliendo en una conversación. Si te pregunto, ¿cuánto vale tu empresa? Probablemente pues me des una cifra que consideras razonable, basada en tu percepción o en lo que te gustaría obtener, independientemente de lo que el mercado realmente esté dispuesto a pagar. Y si me preguntas a mí, oye, ¿cuánto vale mi empresa? Podremos entrar en conversaciones sobre los distintos métodos de valoración, que si descuento de flujos de caja, comparables, transacciones precedentes, pero la realidad es que tu empresa vale lo que un comprador esté dispuesto a pagar por ella. Por eso creamos un proceso competitivo para descubrir el valor real de mercado de la compañía, porque no todos los adquirentes perciben el mismo valor. Cuanto más valor estratégico le aporte tu negocio a un comprador, por sinergias, encaje de producto, acceso a mercado o tecnología, más estará dispuesto a pagar por tu compañía. Y es precisamente ahí, en esa combinación entre el encaje estratégico y competencia entre compradores, donde surgen operaciones con múltiplos saltos. Cuando un potencial adquirente pregunta por la valoración, normalmente no le damos una cifra concreta. ¿Recordáis el caso de la compañía que se vendió por 80 millones de euros? Si en su momento hubiesen dicho que aceptaban 30 millones, el comprador probablemente habría cerrado la operación por ese importe y los fundadores se habrían dejado 50 millones de euros encima de la mesa. Por eso, en esos casos, explicamos que se trata de un proceso competitivo y que son ellos quienes deben presentar su oferta. Y si insisten en conocer una cifra, podemos dar una valoración ambiciosa, pero siempre bien fundamentada y defendida. Una vez hemos recibido la primera ronda de indicaciones de interés y utilizando la process letter para marcar las fechas límites de cada ronda, entramos en la fase de due diligence, la cual durará entre unos 2 y 4 meses. En esta etapa se suelen celebrar 2 o 3 rondas de ofertas. Durante ellas mantenemos reuniones y llamadas con los potenciales adquirentes pues para solicitar mejoras en sus propuestas, ya sea en precio, en estructura de la transacción, hasta llegar a la última ronda, conocida como Best and Final, donde se espera recibir ofertas finales. En ese punto se solicita una LOI, una Letter of Intent, y se selecciona el comprador con mejor encaje, normalmente el que haya presentado una mejor combinación entre valor y estructura de la operación, para avanzar con la due diligence. Durante esta fase, el comprador suele pedir un periodo de exclusividad, lo que significa que mientras dure no se pueden mantener conversaciones con otros interesados. Además, en este momento se comparte un primer borrador del SPA, es decir, del contrato de compraventa. La due diligence es sin duda una de las etapas más críticas del proceso y donde muchas operaciones terminan cayéndose. Se trata de una revisión exhaustiva de la compañía, tanto financiera, legal, fiscal, tecnológica, entre otras, donde el comprador busca confirmar que todo está en orden. Y siendo sincero, entre la due diligence y el cierre rara vez aparecen buenas noticias. Cualquier cosa puede convertirse en una excusa para renegociar el precio a la baja o para ajustar las condiciones. Además, es una fase muy exigente. El comprador suele enviar al vendedor un extenso listado de requerimientos, normalmente pues un Excel, solicitando documentación y evidencias de todo tipo. En el borrador del SPA es donde empieza a ser más visible la función de los abogados. Aunque los asesores también participemos en la negociación de aspectos como las reps and warranties, son los abogados quienes llevan el proceso por el camino que toca hasta el cierre. ¿Y qué son exactamente las reps and warranties? Básicamente son declaraciones y garantías que quedan por escrito, como por ejemplo, mi compañía pues no tiene ningún litigio pendiente con tal parte. Si más adelante esto no es cierto, el comprador tiene un derecho de reclamar una indemnización. Por supuesto, estas indemnizaciones se suelen limitar a un porcentaje de la operación, porque imagina que una garantía cubriera el 100% del valor de la transacción. Ese no sería un buen negocio para el vendedor. Por eso, el comprador siempre intentará incluir la mayor cantidad posible de reps and warranties para protegerse y poder reclamar si hace falta, mientras que el vendedor busca limitar esas garantías para reducir riesgos y evitar indemnizaciones innecesarias. Una vez terminada la fase de diligence, entramos en la fase de ofertas formales y documentación, la cual suele durar también entre 2 y 4 meses. Si la due diligence ha sido satisfactoria, que siempre incluye negociaciones, porque el comprador intentará ajustar el precio a la baja,
y ambas partes están de acuerdo en el contrato de compraventa o SPA final, solo queda dar el paso final, acudir al notario para firmar y cerrar la operación, lo que llamamos signing y closing. El signing y el closing suelen darse normalmente de manera simultánea, es decir, se firma el SPA y al mismo tiempo se transfiere la propiedad. Sin embargo, en algunos casos primero se realiza el signing, que es la firma del contrato, pero la propiedad todavía no se ha transferido. Más adelante llega el closing, que es cuando realmente se transfiere la propiedad y se efectúa el pago acordado, entre otras cosas. Como habéis podido ver, el proceso de venta de una compañía es complejo, lleva mucho tiempo y requiere la participación de muchas partes. Por eso, hacerlo sin un asesor especializado en M&A y, muy importante, un abogado especializado en M&A puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. De hecho, más del 80% de los procesos que no cuentan con asesoría especializada no llegan a buen puerto porque el emprendedor no puede atenderlo todo y el proceso acaba siendo inviable. Espero que este vídeo os haya ayudado a entender mejor cómo es un proceso de venta de una compañía y los retos a los que se enfrenta un emprendedor durante el mismo. Si tenéis cualquier duda o cuestión, no dudéis en contactarme. Estaré encantado de ayudar y comentar cualquier pregunta que os pueda surgir. Nos vemos en el próximo vídeo.